Hemos hablado del Apocalipsis, hemos hablado del Anticristo, de los ángeles caídos. A otros entrevistados le hablan de su convento, de qué hacen en la cocina del convento, tal. Usted conmigo habla del Anticristo, del fin del mundo, del demonio. Tiene unos ingredientes que pocos entrevistadores cuentan con tanto ingrediente. Bueno, y el último ingrediente es como dicen ustedes en España, la guinda del pastel. El último ingrediente es el demonio. Ese que le ha acompañado desde su tesis profesional, hasta prácticamente un par de años, que decidió hacer el giro de la demonología hacia los ángeles. Bueno, hago una matización, Mi especialidad son los demonios, e incluso mientras escribía ese libro, yo seguía trabajando en mi tesis. Simplemente ha sido volcar al lado luminoso todo lo que había conocido desde el lado casi por higiene de haber sido, ¿no? De haber sido casi como una decisión de... Era un proyecto largamente acariciado. De acuerdo, sí. De acuerdo. Pero bueno, volviendo al tema, a este tema que lo ha ocupado tanto y que lo ha catapultado tanto en la opinión pública como una figura célebre, lo debo decir, con respecto al exorcismo y a toda la parte, digamos, esa parte oscura, como acaba de decir usted, ¿no? La parte luminosa, que son los ángeles. ¿Cómo podemos distinguir la acción del demonio en una sociedad en donde prácticamente todo es relativo y todo es sentimiento? Estamos en la edad de los feelings, ¿no? En la época, en el ocaso de la virtud, en el ocaso de la ética, en donde la dictadura del relativismo hace que hasta el propio demonio aparezca como una figura simpaticona. Bueno, yo diría que en esta época los católicos debemos aferrarnos a todas y cada uno de los artículos que componen nuestra fe. Decía Santa Teresa de Jesús, pensando en el protestantismo, es lo que tenía ella ante sus ojos, que moriría 1000 muertes por la más pequeña rúbrica de la Iglesia Católica. Yo diría que nosotros tenemos que aferrarnos a la fe, a la liturgia, a las ceremonias, a los pastores, los obispos, a Roma, ante todo, al que sea el Papa en cada momento. Porque la sociedad quiere que retrocedas mucho, pero si no consigue eso, siempre tienes a unos cuantos amigos católicos que al menos se conforman con que retrocedas un poco. No, hombre, no hay que ser tan extremista, no hay que ser tan fanático, no hay que... Y si no, hay un familiar que dice, no, si yo pienso como tú, pero solamente este poco menos. Es decir, hay varios niveles. Si no caes en el más grande, tienes otro, y si no, a otro, y si no, pues hay varios sacerdotes y voy con este, me confieso con este que sé que tiene... Bastante light. Exacto. Entonces, es un hecho, sobre todo en Europa se ve clarísimo, que los creyentes en Cristo cada vez están retrocediendo más, tanto en número como en fidelidad al magisterio, obediencia a los pastores. Es decir, está retrocediendo. Y es una situación que no se puede sostener mucho más tiempo. Si esto siguiera así, en 50 años los católicos seremos una minoría en Europa. La gran masa será una gran masa atea, increyente, una masa que creerá en unos presupuestos laicistas, que los tratará de imponer. Yo donde creo que va a venir la persecución en Europa, y creo que empezará allí, viendo el panorama internacional y cómo evoluciona el derecho en los distintos continentes,
yo creo que empezará en Europa por el camino de decir, ustedes tienen que adecuarse a nuestros valores constitucionales. Si ustedes no se adecúan a nuestra Constitución, no les vamos a dar personalidad jurídica. Que ya hubo el intento por Giscard d'Estaing en la Constitución Europea. Nada más que finalmente fue rechazado. Pero ya hubo el intento en la Constitución Europea de proponer, digamos, por encima de cualquier tipo de confesión religiosa, la confesión religiosa de la Constitución, ¿no? Entonces, ellos no van a meter a alguien en la cárcel, ellos no van a hacer un circo romano con leones, pero dirán, si ustedes no se adecuan a nuestra legislación vigente, no tendrán la personalidad jurídica. ¿Qué significa no tener la personalidad jurídica? No tendrán una cuenta bancaria a la que se le puedan hacer donaciones. No va a poder la Iglesia pagar sueldos a un sacerdote, porque no existe como entidad. No va a poder poseer terrenos, ni iglesias, ni... Y aquí en México ya lo vivimos, ¿eh? Entonces, es un asunto muy serio. Y yo creo que esto antes o después va a pasar, que alguien va a decir, oiga, ustedes dicen esto sobre la homosexualidad. No pueden seguir diciéndolo. Y en un paso más adelante pueden decir, no basta con que nos lo digan, tienen expresamente que hacer un acatamiento de los valores constitucionales, incluido este expresamente. Claro. O la ordenación de la mujer, no basta con que ustedes ya no digan esto, es que tienen expresamente que... Entonces cada vez se puede ir apretando más la tuerca, hasta que llega un momento en que pongan a la Iglesia Católica ante la situación de decir o lo aceptamos o perdemos. Esto o tantas otras cosas. Por ejemplo, es un ejemplo muy concreto, pero real, para que vean los mexicanos cómo se van a poner las cosas en Europa. En España hay un impuesto sobre los bienes inmuebles, el IBI, así se llama, del que está exentos los terrenos ocupados por templos. Pero si mañana hay un partido anticlerical, y de esos hay muchos, que dice no, ¿por qué vamos a privar a la Iglesia de pagar ese impuesto? Que lo pague. Claro, hay un problema. Ese impuesto es muy elevado, porque en los centros de las ciudades es muy caro el terreno, y entonces el impuesto es altísimo y se calcula por un baremo. Claro, si estás en el centro es que puedes pagar mucho. Y encima las catedrales, por ejemplo, son amplísimas, como todas las iglesias antiguas. Es el equivalente a un gran centro comercial, pero aquello no da más que gastos. Que si el tejado, si nosotros tenemos que pagar cada catedral, cada iglesia grande, como los beneficios que nos diera un centro comercial, no podemos. Tendríamos al final que decir al Estado, imposible. Entonces el Estado amablemente nos dirá, nosotros asumimos la titularidad y ustedes sigan haciendo lo que hacen. Pero 20 años después podrán decir, no, pero ahora hacen lo que yo les digo que hagan. Hacer aquí una ceremonia homosexual, o vamos a hacer un carnaval, lo que queramos. Claro. Y sí, les seguimos permitiendo a ustedes que digan misa a tal hora, pero mandamos nosotros. Perdón, padre, pero esto tiene que ver con una penetración de la acción del demonio. Yo creo que esta gente solamente busca el triunfo de unos valores laicistas, de unos valores constitucionales sin Dios, basados en el puro consenso, sin darse cuenta de que hay detrás una fuerza oscura poderosa que tienta en esa dirección. Ellos no están pretendiendo ir en contra de la Iglesia directamente, pero de hecho el avance de la legislación en Europa
es un avance que lleva a esto al final. O sea, es un avance que lleva a cortar los caminos a la Iglesia. Porque desde el momento en que Dios es sacado totalmente de lo que es la constitución de la ley, y que solamente es el consenso de los seres humanos sin ley natural, desde ese momento llegará el día en que ese consenso nos obligará a tener que elegir entre Dios o ese consenso. Y como ya no hay población que nos apoya, seremos una minoría. Seremos una minoría. Entonces, ese día sí que será el gran triunfo del demonio. Ese día, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, el día que aparezca la gran apostasía, el día en que ya el 95% o 90% sea esa sociedad sin Dios, ese día sí que podrá aparecer un gran caudillo que lleve a esa sociedad, como pasó con Hitler y Alemania, le llevará hacia profundidades oscuras que ahora no... ¿Quién se podía imaginar a dónde le iba a llevar Hitler en 1930? Impensable. Uno piensa en las SS como orden oscura, esotérica, que hacían... Dice, pero bueno, esto es una pesadilla. No, es lo que va a pasar. Nadie se lo hubiera creído unos años antes. Esto es Alemania, las universidades, el triunfo de la razón, uno de los países más desarrollados y cultos del mundo, el triunfo de la razón ante todo. Alemania era un faro, auténticamente. Así es. El cultivo de todas el clasicismo, los grandes pensadores, el desarrollo del derecho, con todos sus derechos, todo quedó arrasado cuando vino esa figura del anticristo que fue Hitler. Lo mismo sucederá con Europa, pienso, el día en que se consolide más la apostasía, sea ahora o sea dentro de mucho tiempo, porque claro, pueden pasar tantas cosas en medio. Pero el día que suceda, ese día llegará un gran líder y nos llevará a todos al abismo, porque ya no habrá una ley natural, ya no habrá una conciencia, ya la voz de la Iglesia no podrá guiar diciendo, no, ese es el abismo. Ese día, ese hombre manejará la sociedad como barro entre sus manos. Ese día, ante hombres ya sin religión, sin iglesia, hará lo que quiera y ya nadie tendrá defensas naturales. Ese día está cerca o lejano. Dios solo sabe cuándo será ese día. Lo que sí que es cierto es que, aunque todo se solucione, ahora mismo vamos en esa dirección. O sea, Europa ha ido en determinadas épocas de su historia hacia la gran apostasía, solo que después ha dado marcha atrás. Y ha ido épocas en que ha ido hacia adelante. Hasta ahora Dios siempre ha intervenido y ha dicho, hasta aquí han llegado las olas, y ha contenido la fuerza del mar. Pero algún día no la contendrá. A lo mejor eso sucede dentro de 10.000 años, pero ahora vamos camino de eso. Padre, rezo para que no nos toque ni a nuestros hijos ni a los nietos de nuestros hijos. Y muchas gracias por este espacio de reflexión sobre temas, como lo dije al principio, poca gente habla y desde luego muy poca gente habla con la capacidad y la profundidad con lo que lo ha hecho el Padre Forte. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Ha sido un placer.